Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Iver Bomborris, abogado especializado en gas y petróleo, es socio director del estudio jurídico Guayar y Bomborris. Doctor Bomborris, bienvenido nuevamente al programa. Ronald, muchas gracias por la invitación. El honrado soy yo de que me hubieras extendido esta gentil invitación a poder conversar un poco siempre sobre temas de coyuntura en la industria del gas y petróleo. Muchas gracias, doctor. Hace unos días el gobierno ha emitido el decreto 4667 en el que aumenta las áreas de exploración, las áreas reservadas para YPFB, que ya tenía más de 90 áreas reservadas para sí. ¿Qué apuntes se pueden decir puntualmente de este decreto, doctor? ¿Y cuál es su concepto legal al respecto? Bien, a ver, Ronald, es bueno siempre poner en contexto esta norma nueva, como bien la mencionas, el 11 de febrero del 2022, acaba de ser emitida, es un decreto supremo, entonces es el Poder Ejecutivo el encargado de su emisión, y con esta norma básicamente lo que se hace es subir a 104 las áreas reservadas a favor de YPFB. Como bien vos mencionabas, antes no superaban no llegaban a las 100, eran 90 y pico áreas, ahora son 104, y lo que se pretende justamente es que solo y únicamente YPFB pueda explorar y luego explotar estas áreas. Que vaya a hacerlo sola es una cuestión estratégica, pero no es una cuestión real. Nosotros lo sabemos eso. Ya en el trasfondo, y me imagino y me anticipo un poco a tu siguiente pregunta, es si YPFB tiene la capacidad realmente de poder desarrollar estas áreas, y la respuesta es no. Lamentablemente hay que ser claros, hay que ser sinceros en las respuestas, y creo que debemos saber dónde estamos pisando como país, sobre todo en un área estratégica como es el oil and gas. Hace muchos años atrás nosotros venimos insistiendo en la necesidad de generar no solamente normas, porque las normas pueden ser muy buenas en cuanto a su intención, pero si no se las puede efectivizar, no se las puede aplicar, no resultan pragmáticas, pues simplemente se quedan en eso, en normas, en un papel. En ese sentido, doctor, ¿se puede sacar una respuesta en limpio de que si este nuevo decreto ayuda o perjudica a la intención de tener más actividad exploratoria y, por supuesto, más reservas? La intención siempre es buena, Ronald. El problema es que para que se logre dinamizar al sector, que este es un problema que todos nosotros lo sabemos muy bien, quienes seguimos el día a día de la industria del oil and gas en Bolivia, sabemos que lamentablemente no ha habido reposición de reservas. Yo hace poco tiempo atrás leía que en Colombia no solo se había repuesto el 100%, sino que se había excedido del 100% de la reposición, cosa que obviamente en Bolivia no sucede hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Yo creo que hay que analizar el génesis del asunto, y el génesis del asunto siempre aterriza en que Bolivia no es lo suficientemente atractiva para los inversores extranjeros. Esto es así de simple. Y lamentablemente una cosa va unida a la otra. Mis comentarios totalmente despolitizados, siempre yo lo aclaro, no soy más que un profesional que trabaja hace más de 20 años o está vinculado a empresas del rubro del oil and gas privadas, y el análisis mío es que Bolivia, en tanto y en cuanto no sea lo suficientemente atractiva para la inversión extranjera, que eso no se logra con una simple norma. La seguridad jurídica es un concepto mucho más complejo que tiene muchas variables que hacen parte de este concepto. Y la seguridad jurídica es imprescindible para que un país venga e invierta en Bolivia. Si tú no ofreces las condiciones, principalmente jurídicas, porque es ahí donde nace, lamentablemente no vas a tener la inversión y por lo tanto la industria no se va a desarrollar. Es así de simple. Doctor, parte de esa seguridad jurídica o de la atracción de Bolivia para invertir más o para invertir en mejores condiciones es la ley de hidrocarburos. Bueno, hace como 8 meses tuvimos una entrevista con usted y hablábamos de varios apuntes al respecto, y en este periodo pareciera que la idea de la reforma ha madurado mucho más. Han coincidido YPFB, el ministerio, los analistas, diferentes frentes, todo está
pareciera, como dicen en el pueblo, esa papaya está madura y ya se va a caer, ¿no es cierto? O sea, la idea de renovar, de cambiar la ley, de hacer una reforma estructural, está ya en la mesa. ¿Cuáles deberían ser los puntos, los 5 puntos o los puntos que usted considere necesarios de esa reforma, doctor? Bien, simplemente siguiendo con la analogía, la metáfora que tú indicas, la clave es que la papaya ya no se caiga de podrida, ¿no es cierto? Porque ahí va a ser tarde, lamentablemente esto es así. Y nuevamente, mi análisis y mis comentarios, número 1, son de índole personal y número 2, tienen la mejor intención porque creo que todos debemos remar este barco que se llama Bolivia hacia adelante. Entonces, tú me preguntas puntualmente sobre la ley. Sí, la ley debió haber cambiado hace muchos años atrás, pero más allá de la ley, estimado Ronald, y con esto no tu pregunta la voy a responder puntualmente, quiero que se me entienda que para que un país extranjero, empresas extranjeras, y no importa su origen, pueden ser chinas, inglesas, norteamericanas, colombianas, el origen, se fijen en Bolivia como un nicho atractivo para poder invertir, ellos necesitan el andamiaje normativo, necesitan un sostén, necesitan una malla de contención, de seguridad, para que en caso que un gobierno nacionalice, expropie o confisque, sepan que las inversiones de sus privados o las inversiones del mismo país, porque en el caso de China puede venir una empresa pública a hacer un acuerdo, o una empresa rusa pública puede venir a hacer un acuerdo con YPFB, pero lo importante es que tengan ese conjunto de normas que en el derecho de la inversión extranjera se conocen como BITs por sus siglas en inglés, son los tratados bilaterales de inversión que justamente tienen por único objetivo garantizar y asegurar que las inversiones de esos países o empresas privadas de terceros países se van a respetar a través de una justa compensación o indemnización. Eso es fundamental, Ronald. Si no tenemos un sistema de tratados bilaterales o multilaterales que le ofrezca el confort y la seguridad necesaria a estos países o empresas extranjeras, no van a venir a invertir a Bolivia por más gas que tengamos, por más bonito que sea nuestro país, por más atractivas que pudieran parecer las condiciones. Y luego aterrizamos en la norma fundamental del ordenamiento jurídico, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución del Estado, que de por sí también ya trae algunos conceptos que pueden considerarse como una traba y que de nuevo desalientan o pueden llegar a desanimar a una empresa extranjera. El hecho de que un arbitraje internacional sea imposible de llevarse a cabo, que siempre tenga que estar sujeto a la ley boliviana y que tenga que ser en Bolivia, es un desincentivo a todas luces porque no todas las constituciones políticas de los países tienen ese tipo de preceptos constitucionales, por mencionar, pero hay también dentro de la ley 3058 que tienen que cambiar necesariamente. El régimen impositivo a través del IDH infla mucho, genera una poca rentabilidad para la empresa privada que desee invertir. El 8218 es un tema que sigue siendo cuestionado, el government take, que como se lo conoce, sigue siendo demasiado duro, demasiado alto. Entonces, además del IVA, además del IT, además del IUE, ellos están obligados a cumplir con el pago del IDH. Entonces, creo que una de las aristas por las cuales debe pasar la modificación de la ley, cabalmente versa sobre una modificación en cuanto al IDH. Probablemente un IDH progresivo sea una alternativa interesante a considerar. Otro tema puntual, Ronald, el marco competencial. Lamentablemente, entre la ANH, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, todavía no existe esa fluidez que debería. Todavía se han creado una suerte de dobles, triples controles y muchas veces en el día a día, estoy hablando, ya son temas operativos, esto dificulta muchísimo. La burocracia sigue siendo un gran problema, Ronald, y en una industria como el gas y petróleo, donde se necesita fluidez, se necesitan mecanismos y procedimientos que sean ágiles, versátiles, eso se puede llegar a convertir en una traba. Otro punto muy específico es el tema de sustancias controladas, por ejemplo. Si bien es cierto que, por supuesto, cuando se manejan sustancias controladas se tiene que cumplir con todos los requisitos, yo estoy seguro que ninguna empresa petrolera, Ronald, se hace problema de presentar formularios, hojas de ruta y todo lo que se necesita. El problema está en la disparidad o que no están sincronizados los requisitos muchas veces
de las regionales de las oficinas de sustancias controladas en los distintos distritos, por decir algo, o la misma lentitud muchas veces con la que se obtienen algunos de estos trámites. Entonces, ahí tienes 3 ejemplos. Un cuarto se me ocurre el tema de los costos que tienen que cumplir las empresas y que luego van a ser reconocidos por la estatal. Entonces, los gastos recuperables son otro problema, ¿no? Lamentablemente, el hecho de las fiscalizaciones que han venido llevándose a cabo muchas veces se vuelve un dolor de cabeza porque las empresas privadas tienen que contratar un ejército de gente solamente que se dedique al tema de la documentación y el respaldo. Y por el otro lado, por contrapartida, el Estado boliviano también tiene otra gran cantidad de gente que están encargados de revisar. Entonces, la aprobación de los costos recuperables se ha vuelto otro dolor de cabeza para el interior de la... Simplemente yo quiero dejar como mensaje probablemente que es necesario, es urgente, es imprescindible y de nuevo, ojalá que cuando el gobierno se decida a modificar la ley 3058 y generar estas normas que de alguna forma cambien esa percepción de poca seguridad jurídica de nuestro país, no sea demasiado tarde, ¿no? Nosotros sabemos que los tiempos van transcurriendo, los mercados van cambiando, las tecnologías también, y hoy tenemos, si sacamos una foto del 1 de mayo del 2006, que fue cuando se emitió el decreto supremo 28701, Héroes del Chaco de nacionalización de los hidrocarburos, a hoy, al 2022, la situación geopolítica es totalmente distinta y la realidad económica que depende de la industria del gas y petróleo en la región también es totalmente distinta. Lo he dicho muchas veces, hoy tenemos un presal en Brasil, hoy tenemos un mercado cambiante en el Brasil que ya ha cambiado el esquema, ya no es lo que era antes, donde tenías una gran Petrobras que era la única que estaba a cargo del tema del gas y petróleo. Brasil ha tomado una nueva política energética distinta a la actual, y lo mismo está pasando con Argentina, con el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, lo que vemos lamentablemente, y esto yo lo escucho siempre de expertos en la materia, en la parte técnica, dicen, y es lógico, cada país siempre va a luchar por su soberanía energética. Nadie quiere depender de un tercer país. Entonces, es lógico que nuestros vecinos y nuestros socios naturales y estratégicos, como son Argentina y Brasil, quieran cada vez depender menos del gas boliviano, y es hacia allá donde están yendo. ¿Estamos a tiempo todavía para hacer reformas, dado el contexto que usted plantea? Yo creo, Ronald, a ver, es una pregunta importante. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno y responder en que nunca es demasiado tarde, porque el gas natural sigue siendo algo atractivo, ¿no es cierto? Por sus condiciones, sus especificaciones técnicas, el hecho de que es un hidrocarburo muchísimo más limpio que el petróleo. Entonces, el gas natural sigue siendo atractivo en la matriz energética, y obviamente, en el caso de Bolivia, vamos a creer que la industria va a seguir creciendo, el consumo del gas domiciliario también. Entonces, ¿Se seguirá necesitando los próximos 20, 30 años? Por supuesto, sí, por supuesto. Si bien, Ronald, sabemos que la descarbonización del planeta ya es un hecho que no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto?, desde el climático de París. Todos los grandes países, las grandes potencias industrializadas están yendo hacia un cambio irreversible, inicialmente a la electricidad. Esto también yo lo he dicho muchas veces en artículos, en entrevistas que se me ha hecho. Si ustedes analizan, siempre hay que ver, por eso hay que estar atentos a las novedades. Las empresas ya han dejado de ser de gas y petróleo. Tú ya tienes lo que era Total, hoy se llama Total Energies, es decir, de la empresa francesa, ya no es gas y petróleo. Las empresas ya no quieren que se las vean como empresas de gas y petróleo, y la gran parte de los presupuestos de estas empresas se lo está destinando en innovación y tecnología, en nuevas formas de generar energía. Doctor, me animo a preguntarle, una reforma bien hecha, ¿cuánto tiempo debería tomar aproximadamente, como para no perder oportunidades, pero tampoco para hacer algo apurado y que salga mal? ¿Alguna idea en el tema del tiempo? Bien, la respuesta, querido Ronald, y no sé si te va a satisfacer, es el tiempo es proporcional a la voluntad política que exista. Es así de simple. No existe voluntad política para estar 10 años más tratando de buscar la panacea y tratar de generar una reforma que no sea eficiente, que no sea efectiva,
pragmática. Por el contrario, si existe voluntad política alineada siempre a un criterio técnico idóneo, es decir, yo creo que es lo que haría yo, por supuesto, con toda humildad y todo respeto a las autoridades del sector, lo que yo haría es contratar expertos internacionales, gente que nos lleva a la delantera 10, 15, 20 años, que en algún momento estuvieron donde nosotros estamos y que hoy en día ya las cosas han cambiado, se han revolucionado en sus países. Pues bueno, en base a las experiencias pasadas de otros países, nosotros podemos aprender y entender y generar esos cambios que estén muy bien direccionados. Hay que tener un criterio eminentemente técnico. Y eso me dice Ronald, tal vez un poco trascendiendo del ámbito legal y entrando más a un ámbito filosófico, pero yo creo que la maldición de los países del tercer mundo es la politización de todas sus áreas. Es decir, la política se impregna, se mete en cuestiones de orden técnico, esa situación ya está totalmente desvirtuada. Entonces, ya nadie confía en el otro, ¿no? Sí, lamentablemente, y si la agenda política es lo que mueve a un país, estamos perdidos, porque todas las decisiones que se tomen, sea en el área alimenticia, energética, económica, financiera, jurídica, van a girar en torno a un plan y a un programa político. Y de política no se vive a largo ni a mediano plazo, querido Ronald. Lamentablemente debemos entenderlo como autoridades municipales, departamentales y nacionales para realmente tomar conciencia que este es un problema que nos atañe a todos y que si no hacemos una reforma estructural, lamentablemente estamos con un barco a la deriva. Doctor Iber von Borges, muchas gracias por sus conceptos, muchas gracias por estar una vez más en Radar Energético. El agradecido, como siempre, soy yo, Ronald, y siempre a la disposición para poder comentar estos temas que Dios mediante, pues, logren algún resultado y hagan eco, sobre todo, en los oídos de las autoridades que son los llamados a dar solución o por lo menos tratar de buscar soluciones a estos problemas que si no los solucionamos, valga la redundancia, a la brevedad posible se pueden convertir realmente en un problema bastante complicado para nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Permiso.